Desde las cumbres más altas hasta los valles más profundos, las montañas nos maravillan con su inmensidad y su belleza. Su presencia impacta el clima, moldea el curso de los ríos y da vida a innumerables ecosistemas. Pero, ¿cómo surgieron estas gigantescas formaciones de roca y qué papel juegan en nuestras vidas? En este viaje exploraremos cómo las fuerzas de la naturaleza dieron forma a estas colosales estructuras. Descubriremos su impacto en la economía, su influencia cultural y el significado que tienen para las comunidades que las rodean. Acompáñanos a recorrer el fascinante mundo de las montañas, donde la naturaleza y la historia se encuentran para contar una historia única. Pero antes, si te apasiona la naturaleza y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Las montañas son conocidas como torres de agua de la Tierra porque almacenan y liberan agua de forma continua, proporcionando este recurso vital a cientos de millones de personas. Son especialmente críticas en regiones semiáridas o donde la estación seca se prolonga, ya que los flujos de agua procedentes de las montañas aseguran un suministro estable de agua potable, apoyo para la agricultura, generación de energía y protección de la biodiversidad. Más del 60% del agua dulce del mundo proviene de áreas montañosas. Las montañas desempeñan este rol esencial debido a su capacidad para capturar precipitaciones, almacenan agua en forma de nieve y glaciares, y la liberan gradualmente en ríos y acuíferos, que luego abastecen a millones de personas. Este proceso ocurre en varias etapas. La primera etapa es la captación de precipitaciones, donde las montañas interceptan los vientos húmedos que vienen de las costas y causan que el aire se condense, se enfríe y precipite. Este fenómeno, conocido como efecto orográfico, resulta en lluvias y nevadas intensas en las zonas montañosas. Debido a esta captación, las áreas montañosas suelen recibir más precipitaciones que las regiones bajas circundantes. La segunda etapa es el almacenamiento de agua, en forma de nieve en los glaciares. Durante el invierno, la nieve se acumula en las altas cumbres, y las temperaturas frías impiden su derretimiento inmediato. Esta nieve en los glaciares actúa como reservorio natural de agua dulce, que se liberan gradualmente durante los meses cálidos. Los glaciares, en particular, son vitales para el suministro de agua en verano, cuando las fuentes de agua líquida son escasas. La tercera etapa es la liberación gradual del agua en ríos y arroyos. A medida que el clima se calienta en primavera y verano, la nieve acumulada en los glaciares comienza a derretirse, alimentando ríos y arroyos con un flujo constante de agua. Esta liberación gradual es especialmente importante en regiones donde los ríos de origen montañoso son la principal fuente de agua para el consumo humano y la agricultura. En los Andes, el Himalaya y las montañas rocosas, por ejemplo, el agua de deshielo sustenta a comunidades agrícolas y urbanas en los valles y llanuras cercanas. Los glaciares de montaña actúan como bancos de agua que acumulan y liberan agua a lo largo de ciclos estacionales. Sin embargo, el cambio climático está afectando severamente esta capacidad de almacenamiento, ya que el aumento de las temperaturas acelera el derretimiento de los glaciares, reduciendo la cantidad de agua disponible en temporadas secas y aumentando el riesgo de inundaciones durante el deshielo. En regiones como el Himalaya, los glaciares alimentan importantes ríos como el Ganges, el Indo y el Brahmaputra, los cuales son cruciales para la supervivencia de millones de personas en Asia. En América del Sur, el deshielo de los Andes es esencial para el caudal de ríos como el Amazonas, el Magdalena y el Orinoco, que sustentan tanto a ecosistemas únicos como a la economía local. La aceleración del deshielo puede causar desbordamientos en ríos y lagos de origen glaciar, provocando inundaciones en algunas regiones, mientras que en otras, la disminución de los glaciares amenaza con reducir el suministro de agua en el largo plazo. Estos efectos plantean desafíos significativos para las poblaciones que dependen del agua de montaña. Los ecosistemas montañosos, como los bosques nublados,
las praderas alpinas y los humedales de alta montaña no solo captan y retienen agua, sino que también la filtran y la purifican. Estos ecosistemas cumplen funciones clave en el ciclo del agua, contribuyendo a mejorar su calidad y garantizar su disponibilidad en las regiones bajas. La vegetación de alta montaña, como los musgos, líquenes, arbustos y árboles de las zonas subalpinas y alpinas, actúa como una esponja que retiene el agua de las precipitaciones. En los bosques nublados, la humedad se condensa en las hojas y troncos de los árboles, goteando hacia el suelo y contribuyendo a la recarga de acuíferos y la creación de arroyos. Los humedales de montaña, también conocidos como bofedales en los Andes, son áreas inundadas que capturan y almacenan agua, pero cuando se acelera el deshielo, puede causar desbordamientos en ríos y lagos de origen glaciar, provocando inundaciones en algunas regiones, alterando la regulación del flujo hídrico que se debe dar durante todo el año. Estos humedales son hábitat de numerosas especies y contribuyen a la biodiversidad, además de actuar como zonas de almacenamiento y liberación de agua. Las montañas, a través de sus sistemas vegetales y suelos, juegan un papel importante en la estabilización del terreno y la prevención de la erosión. Al retener el agua en sus capas superiores, limitan el flujo abrupto y violento de agua, reduciendo así la posibilidad de inundaciones en las zonas bajas. La vegetación montañosa sujeta el suelo y reduce la erosión en las pendientes. Cuando se destruyen estos sistemas vegetales, por ejemplo, debido a la deforestación o el cambio de uso del suelo, la tierra se vuelve más vulnerable a la erosión y las corrientes de agua pueden arrastrar sedimentos a los ríos, afectando la calidad del agua y aumentando el riesgo de avance gradual. Las montañas regulan el caudal de agua que llega a los ríos y arroyos. Sin esta regulación, las precipitaciones abundantes pueden causar el rápido aumento del nivel de los ríos y derivar en inundaciones en las áreas bajas. La capacidad de las montañas para retener agua contribuye a reducir el riesgo de inundaciones, protegiendo a las comunidades ubicadas en los valles y llanuras. El agua proveniente de las montañas también contribuye a mantener una gran variedad de ecosistemas de agua dulce. Ríos, lagos, arroyos y humedales que se alimentan del deshielo y de las precipitaciones en las montañas sostienen una biodiversidad acuática única, que incluye especies adaptadas a estos entornos específicos. En los ríos de montaña viven especies que dependen de aguas frías y oxigenadas, y vegetación acuática que se adapta a corrientes rápidas y temperaturas bajas. Estos ríos sostienen la pesca y actividades recreativas que son importantes para la economía local y el bienestar humano. Las lagunas y lagos de alta montaña son masas de agua que suelen formarse en depresiones glaciares y actúan como hábitats para especies endémicas y aves migratorias. Además de su valor ecológico, muchas de estas lagunas son fuentes de agua potable para las comunidades cercanas. Ahora, continuaremos explicando cómo se formaron las montañas y sus procesos geológicos. Las montañas, estructuras geológicas de gran altitud y relevancia, se forman a través de diversos procesos geológicos que ocurren a lo largo de millones de años. Su formación está íntimamente ligada a las placas tectónicas, los procesos volcánicos y la erosión, que afectan la corteza terrestre y crean elevaciones impresionantes. La mayoría de las montañas de gran tamaño y extensión, conocidas como cadenas o cordilleras montañosas, se generan en los límites de placas tectónicas, donde éstas se comprimen, chocan o se deslizan unas contra otras. La colisión entre dos placas tectónicas produce un proceso de compresión que eleva el terreno en el punto de contacto. Este fenómeno, conocido como orogénesis, es el responsable de las cadenas montañosas más grandes del mundo, como el Himalaya. Con el choque de las placas, se eleva el magma. Este magma crea montañas de forma cónica o irregular. Este proceso es común en límites de placas divergentes, como ocurre en el Anillo de Fuego del Pacífico. Otra forma son las montañas de bloque, que se crean por el movimiento de bloques de la corteza terrestre a lo largo de fallas tectónicas.
En algunos casos, un bloque se eleva mientras otro desciende, creando montañas escalonadas. Un ejemplo notable son las montañas de la Gran Cuenca en Estados Unidos. Ahora, las montañas también pueden formarse a través de la erosión diferencial, un proceso donde el viento, el agua y otros agentes naturales desgastan lentamente el terreno circundante, dejando las zonas más resistentes como elevaciones prominentes. A continuación, exploraremos en detalle los principales tipos de montañas y los procesos específicos de formación que los caracterizan. Las montañas de plegamiento, o montañas plegadas, se originan cuando las fuerzas tectónicas comprimen la corteza terrestre, formando pliegues en la roca. Este tipo de montaña es típico en zonas de colisión de placas continentales, donde la compresión causa el levantamiento y la deformación del terreno. Ejemplos destacados incluyen los Himalayas y los Alpes. Se forman en dos contextos. Cuando una placa oceánica se desliza por debajo de otra placa, el magma asciende a través de la corteza, creando volcanes. Ejemplos de este tipo de montaña incluyen los Andes en América del Sur. En dorsales oceánicas, o áreas donde las placas se separan, el magma emerge para crear nuevas formaciones volcánicas, como ocurre en Islandia. Dos ejemplos muy conocidos de montañas de formación volcánica son el monte Fuji en Japón y el monte Kilimanjaro, en Tanzania. Ahora, las montañas de bloque o de falla se forman cuando las fallas tectónicas levantan bloques de roca en uno o más bordes, mientras otros bloques descienden. Este proceso da lugar a estructuras escalonadas y terrazas naturales. Dos ejemplos de este tipo de montañas están en Estados Unidos: las Rocosas y la Sierra Nevada. Las montañas de bloque suelen presentar un perfil anguloso y abrupto, con laderas empinadas y zonas de valles o depresiones en las áreas circundantes. A diferencia de las anteriores, las montañas residuales o erosivas se forman principalmente por procesos de erosión, en lugar de actividad tectónica. La erosión diferencial desgasta las capas de rocas más blandas, mientras que las capas más resistentes permanecen y forman elevaciones. Estas pueden aparecer como mesetas aisladas o picos singulares, y a menudo tienen formas inusuales debido al desgaste constante. Algunos ejemplos de montañas residuales son Monte Roraima en Venezuela, en el Parque Nacional Canaima, y las Montañas Azules en Australia. Las montañas residuales suelen poseer una biodiversidad única, dado su aislamiento y el hecho de que albergan ecosistemas específicos que se desarrollan en su cima. La formación de montañas es el resultado de un conjunto de procesos complejos que actúan sobre la corteza terrestre. Las distintas categorías de montañas reflejan la diversidad de procesos que han moldeado y siguen moldeando la superficie terrestre, desde la colisión de placas tectónicas hasta la actividad volcánica y la erosión. Además de su impresionante estructura y diversidad geológica, estas formaciones representan una parte esencial del equilibrio ambiental y climático del planeta. Las montañas son mucho más que estructuras geográficas o recursos naturales. Representan una fuente invaluable de riqueza económica y un núcleo de significados culturales, espirituales y simbólicos para millones de personas en todo el mundo. Desde la minería hasta el turismo, pasando por la agricultura, el abastecimiento de recursos naturales y el patrimonio cultural, las montañas desempeñan un papel esencial en la economía global y en la identidad de diversas culturas. Las montañas ofrecen una amplia gama de recursos y oportunidades económicas que benefician a los habitantes locales y sectores de la economía global. Entre estos recursos destacan los minerales, el agua, el turismo y la agricultura, entre otros. Las montañas son ricas en minerales y metales preciosos como oro, plata, cobre y hierro, así como en minerales estratégicos, por ejemplo, litio y coltán, utilizados en industrias de alta tecnología.
La minería en áreas montañosas contribuye significativamente a la economía de muchos países, aunque también presenta desafíos ambientales y sociales que deben ser gestionados con políticas de responsabilidad social y sostenibilidad. Al ser la principal fuente de agua dulce, las montañas aseguran el suministro de este recurso para el consumo doméstico, la irrigación agrícola y la generación de energía hidroeléctrica. Las actividades económicas que dependen de este recurso, como la agricultura de regadío en regiones secas, los sistemas de abastecimiento urbano y las industrias de alimentos y bebidas, se ven directamente beneficiadas por las montañas. La energía hidroeléctrica es una de las formas de generación de electricidad más limpias y sostenibles, y las montañas, con sus ríos y pendientes, proporcionan condiciones ideales para su desarrollo. Las centrales hidroeléctricas, ubicadas en áreas montañosas, aprovechan los caudales de agua y las caídas naturales de altura para generar electricidad, lo que es vital para abastecer a regiones cercanas y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Ejemplos de países que dependen en gran medida de esta energía incluyen Suiza y Noruega. Las condiciones geográficas de las montañas favorecen también prácticas agrícolas únicas. La agricultura en áreas montañosas, a menudo basada en terrazas para reducir la erosión y aumentar la eficiencia de la tierra, proporciona productos importantes que sustentan tanto a las comunidades locales como a los mercados nacionales e internacionales. En las montañas se cultivan productos únicos como la quinoa, el café de altura, el té, las papas y otros tubérculos andinos. Estos cultivos son adaptados a las condiciones climáticas de alta montaña y poseen un valor nutricional y cultural significativo, además de tener un mercado creciente en la exportación. Las comunidades de montaña también practican la ganadería en condiciones que maximizan los recursos locales. La cría de ganado ovino, bovino y camélidos como las llamas y alpacas en los Andes proporciona carne, lana y leche a las comunidades locales. La agricultura de montaña produce bienes de alta calidad que alcanzan precios elevados en los mercados nacionales e internacionales, como los quesos de montaña, vinos de altura y miel silvestre. Las montañas poseen un significado cultural y espiritual profundo para muchas comunidades y religiones alrededor del mundo. Son vistas como lugares sagrados y centros de conexión con la naturaleza y lo divino, lo que las convierte en escenarios de rituales y tradiciones ancestrales. Muchas montañas son consideradas sagradas y se han convertido en sitios de peregrinación religiosa. En Asia, el monte Kailash es venerado por hindúes, budistas, jainistas y seguidores de la religión Bon, mientras que en Japón, el monte Fuji es un símbolo espiritual y un sitio de peregrinaje. Estas montañas sagradas no solo representan elementos de fe, sino también una fuente de identidad y cohesión cultural para sus respectivas sociedades. Las montañas tienen una presencia en los mitos, leyendas y símbolos nacionales de muchas culturas. En América del Sur, la cordillera de los Andes tiene un lugar central en la mitología de los pueblos indígenas que la habitan, como los incas y otros grupos nativos andinos. En Europa, los Alpes simbolizan un sentido de pertenencia y de herencia cultural para los pueblos suizos, austriacos e italianos. En los Andes, las ceremonias a la Pachamama, Madre Tierra, son manifestaciones de gratitud y respeto hacia las montañas, los ríos y los suelos que sustentan la vida. La UNESCO ha reconocido algunas montañas y paisajes montañosos como Patrimonio de la Humanidad, protegiendo así tanto su biodiversidad como su valor histórico y cultural. Las montañas albergan una extraordinaria biodiversidad y son refugios para especies de flora y fauna únicas. Las montañas también son el hogar de pueblos indígenas y culturas que han desarrollado formas de vida adaptadas a estas alturas, preservando tradiciones, lenguas y conocimientos sobre la naturaleza que datan de siglos atrás. Las terrazas de cultivo de las montañas de Filipinas, por ejemplo, son patrimonio de la humanidad y representan una ingeniería agrícola ancestral.
La explotación de los recursos naturales en las montañas plantea desafíos ambientales, sociales y culturales que deben gestionarse de manera sostenible para preservar sus riquezas. El cambio climático, la deforestación y la expansión de actividades como el turismo de masas y la minería a gran escala amenazan la estabilidad de los ecosistemas de montaña y las comunidades que dependen de ellos. El calentamiento global ha tenido un impacto especialmente significativo en las zonas montañosas, acelerando el derretimiento de los glaciares y afectando los patrones de precipitación. Esto pone en riesgo el suministro de agua para las comunidades aguas abajo y modifica los ecosistemas locales. La industria del turismo en áreas de montaña debe ser gestionada de manera que respete los recursos naturales y culturales, minimizando el impacto ambiental y promoviendo la participación y beneficios para las comunidades locales. Iniciativas como el ecoturismo y las áreas protegidas buscan reducir el daño ambiental y promover un turismo respetuoso con las montañas. La preservación de las tradiciones culturales y los conocimientos ancestrales de las comunidades de montaña es esencial para el desarrollo sostenible de estas áreas. Programas de desarrollo que incorporan prácticas tradicionales en la gestión de recursos naturales, como la agricultura en terrazas y los sistemas de riego, son ejemplos de cómo el conocimiento local puede contribuir a la sostenibilidad de las montañas. Las montañas son fundamentales para el equilibrio económico y cultural del mundo. Su importancia económica abarca desde el turismo hasta la agricultura y la minería, mientras que su valor cultural y espiritual conecta a las personas con su historia, su identidad y la naturaleza. Preservar las montañas y sus ecosistemas, así como las tradiciones y modos de vida de sus habitantes, es esencial para asegurar un futuro sostenible y respetuoso con la diversidad natural y cultural del planeta. Gracias por mirar este video hasta el final. Suscríbete, dale me gusta y deja tus comentarios. Si deseas que realicemos un documental sobre un tema específico, háznoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima.